Secundaria primer grado. Historia. Ideas que transformaron el mundo. La ilustración. Hola, ¿cómo están? Soy la maestra María del Carmen Pastrana Sánchez e imparto la asignatura de Historia en la Escuela Secundaria General número 259, Gustavo A. Madero. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar esta nueva modalidad a través de la serie Regreso a Clases por televisión y en línea. Estos programas tienen la finalidad de que sigamos teniendo la posibilidad de desarrollar conocimientos sobre temas correspondientes a las asignaturas de primer grado de secundaria. Recuerda mantener la sana distancia y lavarte las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Al cuidarte tú, cuidas a los demás. En el programa del día de hoy continuaremos con el recorrido por los principales procesos y acontecimientos mundiales ocurridos entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XX. Particularmente nos dedicaremos a ubicar en tiempo y espacio una de las corrientes políticas cuyas ideas lograron cambiar la realidad europea, la Ilustración. Empecemos. Antes de iniciar, te invito a preparar lápiz, cuaderno u hojas blancas para que puedas anotar las ideas principales, así como las preguntas que puedan surgir a lo largo de la sesión. No olvides tener a la mano tu libro de texto. El tema que abordaremos se localiza en el bloque 1, Panorama del Periodo. Si ya están listos y listas, comenzamos. Comencemos leyendo un fragmento de la obra El espíritu de las leyes, escrito en 1748 por Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. Leamos lo que dice en relación con el poder ejecutivo y legislativo ejercido por una sola persona. El espíritu de las leyes, 1748, capítulo 6 de la Constitución de Inglaterra, Montesquieu. Hay en todos los estados 3 especies de poder. El legislativo, el de ejecutar aquello que depende del derecho de gentes y el de ejecutar lo que depende del derecho civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace leyes para algún tiempo o para siempre y corrige y abroga las que existen. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, vuela por la seguridad, provienen las invasiones. Por el tercero, castiga los crímenes o juzga los pleitos de los particulares. Este último debe llamarse poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado. La libertad política en los ciudadanos es aquella tranquilidad de ánimo que nace de la opinión que cada uno tiene de su seguridad. Y para que exista libertad es menester que ningún ciudadano pueda temer a otro. Cuando el poder legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad, porque puede temerse que el monarca o el tirano haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. No hay tampoco libertad si el poder judicial no está separado del legislativo y el ejecutivo. Si está unido a la potestad legislativa, el poder de decidir de la vida y la libertad de los ciudadanos será arbitrario, porque el juez será al mismo tiempo legislador. Si está unido al poder ejecutivo, el juez tendrá en su mano la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de los próceres o de los nobles o del pueblo ejerciese estos 3 poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias de los particulares. Interesante, ¿verdad? Seguramente algunas de estas ideas te sean familiares. ¿Cuáles? Es
importante que retomes lo visto en el programa anterior sobre la diferencia entre proceso y acontecimiento histórico, la línea del tiempo, el uso de mapas y los elementos. Esto les ayudará a comprender la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural, político y filosófico que tuvo lugar en el siglo XVIII en Europa, principalmente en Francia. Su influencia repercutió en la Revolución Francesa e incluso influyó en América, en la independencia de las 13 colonias y, por supuesto, también en las revoluciones e independencia de las colonias de España en este continente. La Ilustración tiene como antecedente las ideas del liberalismo, que consideraba la razón como medio para acceder al conocimiento. El movimiento pretendió que toda la humanidad estuviera iluminada por la luz de la razón, por lo que también se le conoce como siglo de las luces, porque consideraron que la racionalidad científica llevaría al progreso económico y la libertad política. ¿Sabías que además de proponer la difusión del conocimiento, planteaban nuevas formas de organización que incluían el respeto a los derechos humanos? Para guiarte a lo largo del programa, ten presente lo siguiente. ¿Qué ideas ilustradas siguen vigentes en la actualidad? ¿En qué aspectos están presentes? La Ilustración influyó en la forma de pensar de la sociedad, pero eso se reflejó en diversos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito político, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa marcaron la decadencia de una forma de gobierno ampliamente practicada, la monarquía absoluta. Ambas revoluciones se inspiraron en las ideas ilustradas que dieron origen al concepto de ciudadano y a las constituciones como leyes que establecieron los derechos y obligaciones de los individuos. En el ámbito económico, se inspiró en el liberalismo económico, que promulgaba la disminución de la intervención del Estado en la economía y promovía la libre circulación de mercancías y precios. Esto también impactó en la Revolución Industrial, iniciada a mediados del siglo XVIII, lo cual trajo un conjunto de cambios que se produjeron en el proceso de elaboración de productos y la consiguiente serie de transformaciones sociales y económicas. En el ámbito social, las ideas de igualdad, libertad y participación política entraron en conflicto con la estructura monárquica, que se basaba en privilegios a la nobleza y dejaba fuera a la burguesía, quien había aumentado su poder económico, pero no tenía derechos políticos. Finalmente, en el ámbito cultural, las ideas ilustradas impactaron en el arte y la ciencia y contribuyeron a definir el modo en que hoy se comprende el mundo y las formas actuales de gobierno. Estas ideas quedaron plasmadas en la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Artes, Ciencias y Oficios de Diderot. Además, surgió un movimiento artístico, el neoclasicismo, que exaltaba las formas e ideas ilustradas, particularmente políticas. La Ilustración fue tan importante que muchas de las ideas de esa época aún persisten en la actualidad. Y no solo eso, desde esa época hasta nuestros días, la razón y la ciencia prevalecieron sobre cualquier otro método de conocimiento. Pero no solo eso, ¿te has preguntado por qué en nuestro país existe la división de poderes? Exacto. ¿Reconoces que el gobierno de México se divide en 3 poderes? Legislativo, se encarga de proponer y aprobar iniciativas de ley para vivir en armonía y el bienestar de los ciudadanos. El Ejecutivo lo ejerce el presidente, quien ejecuta las leyes, y el Judicial, quien se encarga de vigilar que se cumplan las leyes de la Constitución. Estas ideas tuvieron representantes, por ejemplo, John Locke, 1632-1704, primer liberal e influyó en la Ilustración. Defendió los derechos naturales, consideró la libertad un derecho inalienable y defendió la igualdad entre los individuos.
El poder proviene del consentimiento voluntario de los gobernados. Justificó la monarquía parlamentaria inglesa. Defendió la tolerancia religiosa. Voltaire, 1694 a 1778, criticó severamente el absolutismo y la cultura de su época. Hizo énfasis en la libertad religiosa y defensa de los derechos del hombre. Dirigió su interés hacia la tolerancia. Señaló el valor de las libertades de pensamiento, de prensa y de conciencia. Rousseau, 1712-1778. Con la teoría del pacto social, es decir, el acuerdo al que llegaron los individuos para designar a sus gobernantes, evitar el abuso del poder, promovió la idea de que los hombres son iguales y de que la soberanía reside en el pueblo, el cual tiene derecho de cambiar a sus gobernantes. De acuerdo con Rousseau, la mejor forma de gobierno es la república democrática. Montesquieu, 1689 a 1755, le preocupó cómo debe organizarse el gobierno a través de leyes para asegurar la existencia de la libertad. El medio para asegurar la legalidad reside en la separación de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Se pronunció en contra de la monarquía absoluta y a favor de un gobierno constitucional. Ahora sabemos que la Ilustración surgió en Francia en el siglo XVIII y que las ideas de igualdad, libertad y transformación influyeron en las revoluciones que estallaron en diversas partes del mundo, y conocimos algunos de los pensadores ilustrados y sus principales ideas, por lo que podemos retomar las siguientes preguntas. ¿Qué ideas ilustradas siguen vigentes en la actualidad? ¿En qué aspectos están presentes? ¿Te has preguntado qué significa ejercer el poder? Es interesante reflexionar acerca de que el poder se ha ejercido de diversas formas a lo largo de la historia. Por ejemplo, hoy, en términos de poder político, un representante o servidor público en sus decisiones y acciones debe tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. El poder está presente en tu entorno. De hecho, tú mismo ejerces el poder cuando tomas una decisión, como el seguir estudiando. Espero ahora comprendas por qué las ideas de la Ilustración se consideran revolucionarias. Son importantes y siguen vigentes hasta la actualidad. Es momento de continuar con el reto que iniciaste en el programa pasado, por lo que debes colorear en la línea del tiempo el proceso histórico de la Ilustración, con una barra de color que prefieras, y señala los principales acontecimientos ocurridos. No olvides seguir ilustrando tu línea del tiempo y que tomes en cuenta las recomendaciones para elaborarla, como emplear unidades de medida convencionales de tiempo, ordenar cronológicamente los cambios y continuidad, la duración y los procesos históricos simultáneos. No olvides consultar tu libro de texto. El tema de hoy se encuentra en el bloque 1 en el apartado Panorama del periodo. Para conocer un poco más del tema, te invito a leer el libro Del absolutismo a las revoluciones liberales de Ricardo Gamboa, que se encuentra en la biblioteca escolar. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir.